Hay momentos en los que el peso de nuestros errores parece más grande que nuestra capacidad de respirar. Instantes en los que el cuerpo mismo se convierte en testigo de una angustia que no sabemos cómo nombrar. Y es precisamente en esos lugares oscuros donde muchos se preguntan si Dios todavía puede escuchar el clamor de un corazón quebrantado. Hola, soy Benjamín y hoy quiero compartir contigo una reflexión profunda sobre uno de los pasajes más honestos y desgarradores de toda la Escritura, el Salmo 38, un texto que nos habla sobre el sufrimiento físico y espiritual, sobre la culpa que nos consume y sobre la esperanza inquebrantable de que incluso en nuestro momento más vulnerable, Dios no nos ha abandonado. Este salmo, atribuido al rey David, es una confesión cruda de un hombre que experimenta simultáneamente el dolor del cuerpo, el tormento de la conciencia y el silencio aparente de los cielos. Y sin embargo, en medio de todo eso, se atreve a seguir clamando, a seguir esperando, a seguir confiando en que su Señor responderá. El Salmo 38 comienza con una súplica desesperada. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. David reconoce inmediatamente que su sufrimiento tiene una dimensión espiritual, que hay una conexión entre su estado actual y sus propias acciones. Las flechas de Dios han penetrado profundamente en él y su mano ha descendido con peso sobre su vida. Lo que sigue es una descripción detallada de un sufrimiento que abarca cada dimensión de su existencia. Sus huesos no tienen solidez a causa de la ira divina. Su carne no tiene salud por causa de su pecado. Sus iniquidades lo han sobrepasado como una carga pesada que no puede soportar. Sus llagas hieden y supuran por su insensatez. Está encorvado, humillado hasta el extremo, y camina enlutado todo el día. Su cuerpo entero está enfermo, no hay parte sana en él. Está debilitado y completamente aplastado, y gime por la angustia de su corazón. Pero el Salmo no se detiene en el sufrimiento físico. David también describe cómo su aflicción ha afectado sus relaciones. Sus amigos y compañeros se mantienen lejos de su plaga. Sus parientes se quedan a distancia. Aquellos que buscan su vida le tienden trampas. Los que desean su mal hablan de destrucción y meditan engaños todo el día. En medio de todo esto, David permanece como sordo que no oye, como mudo que no abre su boca. Se ha convertido en un hombre que no escucha ni tiene respuesta en sus labios. Y la razón de su silencio es poderosa. Porque en ti, oh Señor, espero. Tú responderás, Señor Dios mío. Esta es la tensión que define el Salmo 38 y que define también muchas de nuestras experiencias más profundas de sufrimiento. Por un lado, hay un reconocimiento honesto y sin evasivas del dolor, de la culpa, de la soledad, del abandono aparente. Por otro lado, hay una decisión inquebrantable de seguir esperando en Dios, de no dejar que el sufrimiento tenga la última palabra, de confesar que incluso cuando todo parece indicar lo contrario, Dios es el único que puede responder, el único que puede salvar. Vivimos en una época donde el sufrimiento toma formas tanto antiguas como nuevas. Tal vez no experimentas las llagas físicas que David describe, pero conoces el peso de la culpa que no te deja dormir por las noches. Tal vez tu cuerpo no está literalmente enfermo, pero sientes esa fatiga existencial que hace que cada día sea una carga difícil de sobrellevar. Tal vez no tienes enemigos que literalmente busquen tu vida, pero conoces la sensación de aislamiento, de sentir que incluso las personas más cercanas a ti no pueden o no quieren acercarse a tu dolor. Tal vez no has cometido algún pecado extraordinario, pero sientes ese peso acumulado de pequeñas traiciones a tu propia conciencia.
de decisiones que tomaste sabiendo que no eran las correctas, de palabras que dijiste y que no puedes retractar, de oportunidades de amar que dejaste pasar. La tentación en estos momentos es caer en uno de dos extremos igualmente destructivos. El primer extremo es negar el sufrimiento, pintarlo de colores brillantes, forzar una sonrisa y declarar que todo está bien cuando claramente no lo está. Este es el camino de la espiritualidad superficial, que confunde la fe con el pensamiento positivo, que cree que admitir dolor es falta de confianza en Dios. El segundo extremo es dejarse consumir completamente por el sufrimiento, permitir que defina toda nuestra identidad, volvernos tan obsesionados con nuestro dolor que perdemos de vista cualquier posibilidad de esperanza o redención. Ambos extremos son trampas, y el Salmo 38 nos muestra un camino diferente. David no niega su sufrimiento, lo nombra con detalles gráficos y perturbadores. No pretende que todo está bien, no oculta su desesperación detrás de palabras piadosas vacías, pero tampoco permite que el sufrimiento sea lo único que existe. En medio de su descripción más oscura hay un pero, hay un punto de inflexión, hay un momento donde gira su rostro hacia Dios y dice: «En ti espero, tú responderás». Esta es la esencia de la fe bíblica. No la ausencia de sufrimiento, no la negación del dolor, sino la decisión de seguir clamando a Dios, incluso cuando parece que no responde. La elección de seguir esperando incluso cuando cada evidencia externa sugiere que no hay razón para esperar. Déjame contarte una historia que ilustra profundamente esta tensión entre el sufrimiento honesto y la esperanza persistente. En un pequeño pueblo en las montañas hace muchos años, vivía un hombre llamado Tomás, que había sido maestro de escuela durante décadas. Era conocido por su amabilidad, por su paciencia con los niños más difíciles, por su capacidad de ver potencial donde otros solo veían problemas. Tomás había dedicado su vida entera a educar, a sembrar semillas de conocimiento y carácter en generaciones de estudiantes. Tenía una esposa a la que amaba profundamente y 3 hijos que eran el orgullo de su vida. Un invierno particularmente duro, una enfermedad desconocida comenzó a extenderse por el pueblo. Era algo que los médicos no habían visto antes, una fiebre que venía acompañada de debilidad extrema y dolor en las articulaciones. Muchos se enfermaron, pero la mayoría se recuperó después de algunas semanas difíciles. Tomás también contrajo la enfermedad, pero en su caso, la fiebre no cedió. Semanas se convirtieron en meses, y su condición, lejos de mejorar, empeoró progresivamente. El dolor se volvió constante, tan intenso, que había noches en las que no podía dormir más que unas pocas horas. Su cuerpo, antes fuerte y capaz, se debilitó hasta el punto en que caminar de su habitación a la cocina se convertía en una hazaña agotadora. Pero lo que más lo atormentaba no era el dolor físico, por terrible que fuera. Lo que realmente lo quebraba por dentro era un pensamiento que no podía sacarse de la cabeza. Años atrás, cuando era un maestro joven, había tenido la oportunidad de ayudar a un estudiante particularmente problemático, un muchacho llamado Miguel, que venía de una familia destrozada y que claramente necesitaba no solo educación, sino también un mentor, alguien que creyera en él. Tomás había visto ese potencial en Miguel. Había sentido ese llamado a invertir tiempo extra con él, a ser esa figura paterna que el muchacho no tenía en casa. Pero en ese momento de su vida, Tomás estaba ocupado construyendo su propia familia. Estaba enfocado en su carrera, estaba persiguiendo sus propios sueños. Así que cuando Miguel se acercó a él buscando ayuda, Tomás lo remitió a otros recursos, le dio algunas palabras de aliento superficiales, pero nunca hizo ese compromiso profundo que sabía en su corazón que debía hacer. Miguel, eventualmente,
Abandonó la escuela, cayó en malas compañías y años después, Tomás se enteró de que había terminado en prisión después de involucrarse en actividades criminales. Durante años, Tomás había guardado esa culpa en algún rincón de su conciencia. Había encontrado formas de justificarse, de recordarse a sí mismo que no podía salvar a todos, que había hecho lo que pudo con los recursos que tenía. Pero ahora, postrado en su cama, consumido por el dolor y la enfermedad, ese recuerdo volvía una y otra vez como una acusación. En las largas noches de insomnio, Tomás no podía evitar preguntarse si su sufrimiento actual era de alguna manera un castigo divino por aquella omisión, por aquella falta de amor cuando más se necesitaba. La situación empeoró cuando algunos de sus antiguos colegas comenzaron a distanciarse. Al principio, venían a visitarlo regularmente. Traían comida, ofrecían palabras de aliento. Pero a medida que los meses se convertían en un año, y luego en 2, y Tomás no mejoraba, las visitas se hicieron menos frecuentes. No era malicia, de su parte, simplemente la incomodidad natural que muchas personas sienten ante el sufrimiento prolongado que no tiene explicación ni solución aparente. La enfermedad de Tomás se había convertido en un espejo incómodo que les recordaba su propia vulnerabilidad, su propia mortalidad. Incluso su familia, aunque nunca lo abandonó, comenzó a mostrar señales de agotamiento. Su esposa había asumido toda la carga financiera del hogar, trabajaba largas horas mientras también cuidaba de él. Sus hijos, que estaban en la edad de construir sus propias vidas, se sentían divididos entre el deber hacia su padre y sus propias necesidades y aspiraciones. Tomás podía ver la tensión en sus rostros, podía sentir cómo su enfermedad se había convertido en el centro gravitacional oscuro alrededor del cual giraba toda la familia. Y ese conocimiento solo añadía otra capa de culpa a su sufrimiento. En el punto más bajo de su experiencia, Tomás llegó a un lugar de silencio que era casi total. Ya no oraba con las palabras elaboradas que había usado durante años como maestro de escuela dominical. Ya no intentaba explicarle a Dios por qué merecía sanación o por qué su sufrimiento no tenía sentido. Simplemente yacía en su cama, consciente de la presencia de Dios, pero incapaz de articular nada más que la más básica de las súplicas: ayúdame, no me dejes, escúchame. Era como si hubiera llegado al final de todos sus recursos internos, al fondo de su propia capacidad de manejar la vida, y lo único que le quedaba era ese hilo delgado de esperanza de que Dios todavía estaba ahí, de que Dios todavía lo veía, de que Dios todavía podía responder. Fue en ese lugar de vaciamiento total donde algo comenzó a cambiar. No fue una sanación súbita, no fue una voz audible desde el cielo, no fue ninguna de las experiencias dramáticas que a veces escuchamos en testimonios. Fue algo mucho más sutil, pero igualmente profundo. Tomás comenzó a notar pequeños momentos de gracia que antes había pasado por alto. La forma en que la luz de la mañana entraba por su ventana y tocaba la pared de su habitación. La textura de la mano de su esposa cuando la sostenía en silencio. El sonido de la risa de sus nietos cuando venían a visitarlo, sin ser contaminados por la pesadez que los adultos sentían. Y lentamente, muy lentamente, Tomás comenzó a entender algo que había enseñado durante años, pero que nunca había realmente comprendido en su totalidad. La presencia de Dios no está condicionada a nuestras circunstancias externas, ni siquiera a nuestro estado interno de paz o claridad. Dios está presente precisamente en el lugar de nuestro quebrantamiento, no esperando al otro lado de nuestra sanación, sino acompañándonos en el valle mismo de nuestra oscuridad. El silencio que Tomás había interpretado como abandono divino era en realidad una invitación a un tipo diferente de comunión, una donde no hacía falta tener todas las respuestas.
donde no era necesario justificarse o defenderse, donde simplemente ser vulnerable y quebrantado delante de Dios era suficiente. Un día, más de 2 años después del inicio de su enfermedad, llegó una carta a la casa de Tomás. Era de Miguel, el estudiante que había abandonado años atrás. Miguel había salido de prisión hacía algunos meses y estaba tratando de reconstruir su vida. En la carta, explicaba que durante su tiempo en prisión había comenzado a asistir a un programa de rehabilitación donde uno de los ejercicios era escribir cartas a las personas que habían impactado su vida, tanto positivamente como negativamente. Miguel escribió que aunque Tomás no había sido el mentor que él necesitaba en aquel momento crítico, recordaba las clases de Tomás como uno de los pocos lugares en su infancia donde se había sentido seguro y valorado. Recordaba cómo Tomás siempre trataba a cada estudiante con dignidad, sin importar de dónde vinieran o qué problemas trajeran consigo. Y aunque su vida había tomado caminos oscuros, esas semillas de dignidad y valor que Tomás había plantado eventualmente germinaron, incluso en el ambiente hostil de una prisión, y le habían dado la fuerza para intentar cambiar. Cuando su esposa le leyó la carta, Tomás lloró por primera vez en meses. No eran lágrimas solo de alivio, aunque ciertamente había alivio en saber que no había fallado completamente como había creído. Eran lágrimas de reconocimiento de un misterio más profundo, el misterio de cómo Dios trabaja en nuestras vidas de formas que nunca podemos predecir o controlar completamente. Tomás había pasado años torturándose con la culpa de lo que no hizo, sin darse cuenta de que lo que sí hizo, esos pequeños actos de bondad y dignidad que parecían tan ordinarios en el momento, habían tenido un impacto que trascendía sus propias acciones o inacciones. La enfermedad de Tomás eventualmente cedió, aunque nunca recuperó por completo la salud que tenía antes. Quedó con un dolor crónico que lo acompañaría el resto de su vida, una especie de espina en su carne que le recordaba constantemente su propia fragilidad. Pero algo fundamental había cambiado en él. Ya no veía su sufrimiento como un castigo divino, ni como un accidente sin sentido. Lo veía como un territorio sagrado, un lugar donde había conocido a Dios de una manera que nunca hubiera sido posible en las épocas cómodas de su vida. Había aprendido que la fe no es la ausencia de dolor o duda, sino la decisión de seguir esperando en Dios, incluso cuando todas las evidencias externas sugieren que deberíamos rendirnos. Esta historia de Tomás nos muestra algo esencial sobre el mensaje del Salmo 38, cuando David clama desde su lugar de dolor físico, culpa moral y aislamiento social. No está buscando una explicación fácil de su sufrimiento. No está pidiendo que Dios le diga exactamente por qué está pasando por todo esto o cuándo va a terminar. Lo que David está haciendo es algo mucho más fundamental. Está manteniendo la conexión. Está rehusándose a dejar que el sufrimiento corte su relación con Dios. Dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. No me desampares, oh Señor. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, mi salvación. Hay una humildad profunda en estas palabras, un reconocimiento de dependencia absoluta que es difícil de alcanzar cuando las cosas nos van bien, cuando somos fuertes, cuando tenemos salud, cuando nuestras relaciones son armoniosas, cuando sentimos que tenemos control sobre nuestras vidas. Es fácil olvidar cuánto necesitamos a Dios en cada momento. Cuán dependientes somos de una gracia que no podemos generar nosotros mismos. El sufrimiento, por terrible que sea, tiene este potencial paradójico de llevarnos a un lugar de honestidad y dependencia que de otra manera evitaríamos. Pero es crucial entender que esto no significa que Dios cause nuestro sufrimiento deliberadamente para enseñarnos lecciones. Esta es una interpretación que puede ser profundamente dañina y que no captura la complejidad de cómo la Biblia habla sobre el sufrimiento. Vivimos en un mundo caído,
donde el dolor es parte de la experiencia humana por múltiples razones, por las consecuencias de nuestras propias acciones, por las acciones de otros, por la simple fragilidad de nuestros cuerpos mortales, por sistemas injustos que oprimen a los vulnerables. No todo sufrimiento tiene una explicación clara o una razón divina detrás de él. A veces las cosas malas simplemente suceden porque vivimos en un mundo que aún no ha sido completamente redimido. Lo que el Salmo 38 nos enseña no es que Dios causa nuestro sufrimiento, sino que Dios está presente en él, que podemos clamarlo incluso desde nuestros lugares más oscuros, que nuestra honestidad brutal sobre nuestro dolor no lo ofende ni lo aleja. De hecho, es precisamente esa honestidad la que abre la puerta a una relación más profunda con Él. Dios no necesita que pretendamos que todo está bien. Dios no se impresiona con nuestra capacidad de mantener una fachada de espiritualidad imperturbable. Lo que Dios busca es nuestro corazón real, con todo su dolor, toda su confusión, toda su desesperación, porque solo cuando venimos con ese nivel de honestidad podemos recibir el tipo de consuelo y transformación que realmente necesitamos. Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy? Tal vez estás pasando por tu propia versión del Salmo 38. Tal vez hay un dolor físico que no cede, una enfermedad que los médicos no pueden curar completamente, una limitación en tu cuerpo que te recuerda constantemente tu fragilidad. Tal vez hay una culpa que te persigue, una decisión que tomaste años atrás y que sigue enviando ondas de consecuencias en tu vida presente. Tal vez hay relaciones que se han enfriado o roto, personas que se han alejado de ti, dejándote sintiéndote aislado e incomprendido. Tal vez simplemente sientes ese peso existencial, esa fatiga del alma que hace que cada día se sienta como una carga difícil de sobrellevar. Sea cual sea tu situación, el mensaje del Salmo 38 es tanto desafiante como profundamente consolador. Es desafiante porque nos llama a la honestidad radical, a dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está, a reconocer tanto nuestro dolor como nuestra culpa sin evasiones ni excusas. Pero es consolador porque nos asegura que esa honestidad no nos separa de Dios, sino que nos acerca a Él, que podemos venir con todo nuestro desastre y aún así ser escuchados. Que nuestra esperanza no depende de tener todo resuelto, sino de confiar en que Dios responderá a su manera y en su tiempo. Ahora, quiero invitarte a un momento de oración extendida, un espacio donde podemos traer todo lo que somos delante de Dios. Encuentra un lugar cómodo. Si es posible, cierra tus ojos, respira profundamente. No necesitas forzar ningún sentimiento particular. No necesitas llegar a este momento con algún estado especial de santidad o claridad. Ven exactamente como estás, Señor Dios. Aquí estamos en tu presencia, no con respuestas perfectas ni con vidas ordenadas, sino con todo nuestro desorden humano, con todo nuestro dolor y confusión. Te alabamos porque eres un Dios que no se asusta de nuestra humanidad, que no retrocede ante nuestra honestidad, que nos invita a venir tal como somos. Te alabamos porque en tu gran amor has escogido acompañarnos no solo en las cimas de nuestras alegrías, sino también en los valles de nuestro sufrimiento. Te alabamos porque tu presencia no está condicionada a nuestro desempeño espiritual, sino que es un regalo constante que fluye de tu naturaleza misma de amor inquebrantable. Padre Celestial, como David en el Salmo 38, hoy reconocemos delante de ti nuestro dolor. Algunos de nosotros venimos con dolor físico, cuerpos que duelen, enfermedades que nos agotan, limitaciones que nos frustran. Te traemos ese dolor ahora, no pidiendo necesariamente una sanación instantánea, porque sabemos que no siempre es así como obras, pero sí pidiendo tu presencia en medio de ese dolor, tu gracia para sostener un día más, tu consuelo que sobrepasa nuestro entendimiento.
Para aquellos que han orado por sanación una y otra vez sin ver respuesta, dales la gracia de seguir esperando, de no permitir que la demora se convierta en desesperación. Señor, también venimos con el peso de nuestra culpa. Como David, reconocemos que nuestras iniquidades nos han sobrepasado, que hay cosas que hemos hecho o dejado de hacer que nos atormentan, decisiones que tomamos sabiendo que no eran correctas, palabras que dijimos y que no podemos retractar, oportunidades de amar que dejamos pasar. Padre, en este momento traemos toda esa culpa delante de ti. No la minimizamos, no la justificamos. Simplemente la ponemos a tus pies, reconociendo que solo tú puedes limpiar lo que nosotros hemos manchado. Solo tú puedes restaurar lo que nosotros hemos quebrado. Te pedimos perdón, Señor, no como un concepto abstracto, sino como una necesidad profunda y visceral. Perdónanos por las veces que hemos causado dolor a otros con nuestra indiferencia o nuestras acciones. Perdónanos por las veces que hemos fallado en amar cuando el amor era lo más necesario. Perdónanos por las veces que hemos juzgado duramente a otros mientras ocultamos nuestras propias fallas. Y Padre, ayúdanos también a perdonarnos a nosotros mismos, porque sabemos que a menudo somos nuestros críticos más duros, que cargamos con culpas que tú ya has perdonado, que nos torturamos con recuerdos de errores pasados que tú has prometido no recordar más. Señor Jesús, tú que experimentaste en la cruz el peso de todo el pecado humano, tú que conociste el sufrimiento físico hasta sus límites más extremos, tú que clamaste sintiéndote abandonado por el Padre, ayúdanos a entender que no hay profundidad de nuestro dolor que tú no hayas explorado ya. No hay oscuridad de nuestra alma que tú no hayas atravesado. Y por eso podemos venir a ti con confianza, sabiendo que nos entiendes no solo como Dios omnisciente, sino como humano que ha sufrido, como hermano mayor que ha caminado este camino difícil antes que nosotros. Padre, oramos por aquellos que en este momento se sienten aislados, que han experimentado cómo las personas se alejan cuando el sufrimiento se prolonga demasiado. Oramos por aquellos cuyas familias están cansadas de cargar con su dolor, cuyos amigos han dejado de llamar, que se sienten como cargas en lugar de bendiciones. Señor, rompe ese aislamiento, envía ángeles en forma humana que los acompañen, que se sienten con ellos en su dolor sin intentar arreglarlo con respuestas fáciles, que simplemente estén presentes como tú estás presente. Y para aquellos de nosotros que conocemos a personas sufriendo, danos el valor y la resistencia para no alejarnos, para seguir mostrando amor incluso cuando es costoso, incluso cuando es incómodo, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Señor. Te pedimos por nuestra fe, que a menudo se siente tan pequeña y frágil, especialmente en los tiempos difíciles. Te pedimos que fortalezcas nuestra capacidad de seguir esperando incluso cuando no vemos evidencia de tu acción, de seguir confiando incluso cuando el silencio se prolonga, de seguir clamando incluso cuando parece que nuestras oraciones rebotan en un cielo de bronce. Ayúdanos a entender que la fe no es certeza absoluta libre de dudas, sino la decisión de seguir aferrándonos a ti incluso en medio de nuestras dudas, de seguir esperando incluso cuando la espera se vuelve dolorosa. Te pedimos, Padre, que nos des la gracia de ver nuestro sufrimiento no como evidencia de tu ausencia, sino como un territorio sagrado donde podemos conocerte de maneras que no serían posibles de otra forma. No pedimos el sufrimiento, no lo romantizamos, ni pretendemos que es algo bueno en sí mismo. Pero te pedimos que no permitas que ningún dolor sea desperdiciado, que tomes incluso nuestras experiencias más oscuras y las uses de alguna forma para tu gloria y para el bien de otros. Que nuestro quebrantamiento nos haga más compasivos con el quebrantamiento ajeno, que nuestro dolor nos sensibilice al dolor de otros, que nuestra experiencia de tu consuelo nos capacite para consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Señor,
Le damos gracias, incluso ahora en medio de circunstancias difíciles. Te damos gracias. Te damos gracias porque tu amor por nosotros no depende de nuestro estado actual, porque tu compromiso con nosotros no fluctúa según nuestro desempeño, porque tu presencia no es condicional. Te damos gracias por las pequeñas misericordias que a menudo pasamos por alto. Otro día de vida, la capacidad de respirar, momentos de belleza incluso en medio del dolor, personas que nos aman imperfectamente pero genuinamente, la promesa de que esta no es la última palabra, de que viene un día donde toda lágrima será enjugada, donde todo dolor cesará, donde veremos claramente lo que ahora vemos solo oscuramente. Te damos gracias por tu paciencia con nosotros, porque no te cansas de nuestros clamores repetitivos, porque no te frustras cuando venimos una y otra vez con las mismas luchas, porque entiendes nuestra fragilidad y nos tratas con la ternura que un padre tiene hacia sus hijos pequeños. Te damos gracias porque tu plan para nosotros es bueno incluso cuando no podemos verlo, porque tus caminos son más altos que nuestros caminos, porque tienes una perspectiva eterna que nosotros no podemos tener desde nuestra posición limitada en el tiempo. Y ahora, Señor, mientras terminamos este tiempo de oración, te pedimos que nos llenes con una renovada sensación de esperanza. No una esperanza superficial que niega la realidad del sufrimiento, sino una esperanza profunda que reconoce el sufrimiento, pero se rehúsa a darle la última palabra. Que cuando salgamos de este momento de oración y regresemos a nuestras vidas con todos sus desafíos, llevemos con nosotros la certeza de que no estamos solos, de que tú has escuchado cada palabra que hemos orado, que conoces cada suspiro de nuestro corazón, incluso aquellos que no podemos articular en palabras. Señor, te pedimos que nos des fuerzas para el día de hoy, solo para hoy, porque sabemos que intentar cargar con los problemas de mañana, además de los de hoy, nos quebrará. Danos el maná suficiente para este día, la gracia adecuada para este momento. Y cuando llegue mañana, confiaríamos en que tendrás gracia fresca esperándonos, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús, quien sufrió por nosotros, quien resucitó para nosotros y quien vive ahora intercediendo por nosotros, oramos. Amén. Mientras cierras este tiempo de reflexión y oración, quiero que sepas que el camino del Salmo 38 es el camino de muchos santos que han caminado antes que tú. No es un camino fácil, no es un camino que termina rápidamente, pero es un camino que conduce a un conocimiento profundo de quién es Dios y de quién eres tú en relación con Él. David, quien escribió este salmo, también escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios no elimina el valle, pero transforma completamente nuestra experiencia de caminar por él. Que lleves contigo hoy la convicción de que tu sufrimiento no te descalifica de la presencia de Dios, sino que te posiciona para conocerlo más profundamente. Que tu honestidad sobre tu dolor sea un acto de adoración, porque es en esa honestidad donde encuentras a un Dios que puede manejar toda tu realidad, no solo las partes bonitas que te sientes cómodo mostrando. Que encuentres, como David, la gracia para seguir esperando incluso cuando la espera es larga, para seguir clamando incluso cuando parece que no hay respuesta, para seguir confiando incluso cuando cada evidencia externa sugiere que deberías renunciar, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, que camines en la luz de su presencia, incluso cuando ese camino pase por valles oscuros. Que encuentres refugio bajo sus alas, incluso cuando las tormentas de la vida arrecien. Y que nunca olvides que eres profundamente amado, no por lo que haces o dejas de hacer, no por tu fortaleza o tu debilidad, sino simplemente porque eres hijo o hija del Rey que te creó con propósito y te sostiene con amor inquebrantable.
Ve en paz y que esa paz te sostenga en cada paso del camino. Amén.